Sí, terminamos con la SEAT y ya empezamos con la SEAT de nuevo. Sí, aquí tenemos, si no me equivoco, es el ministro de Industria a bordo del SEAT 1.000.000 en los años 60. Exacto, ministro de Industria, ¿no? Si no, o Economía. Aquí era ministro de Industria, luego fue de Asuntos Exteriores. Exacto. Pues sí, yo vengo a presentar algo que va muy en la línea de Andrea y Agustín. Sí, vengo a presentar una situación de aprendizaje que va a hablar sobre la dictadura y la industrialización, que es una cuestión que pocas veces se aborda como tal, pero entendemos la industrialización como un proceso, no solo como una revolución, que es lo que normalmente se da en las aulas de historia, y creo que es importante tratar este aspecto de la dictadura también en las aulas de secundaria. Luego es una situación de aprendizaje que veréis que tiene muchísimo que ver con geografía, porque voy a trabajar muchísimo con mapas y no solamente a la hora de leerlos, sino también a la hora de crearlos para los estudiantes, ¿no? Y nada, expuesta la situación de aprendizaje, me queda presentarme a mí. Yo soy Dani Duque y trabajo en el Institut Vallcarca, un instituto público del Distrito de Gracia, aunque también en ocasiones trabajo como colaborador en CASA, ¿no? En CASA Barcelona, que, bueno, no sé si sabéis que está colaborando con las jornadas. Entonces, básicamente lo que os quería comentar, yo, para que os hagáis una idea, soy funcionario desde hace año y medio. Entonces, veréis que tengo algunos vicios, como justificarlo todo, tal y como lo pide el departamento, porque todavía tengo ese miedo en el cuerpo de que venga inspección y me pille. No sé si esto a lo largo de los años va a ir desapareciendo, pero a mí todavía me queda un poquito de ese miedo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta presentación es básicamente dar un contexto inicial de cómo vamos a trabajar esta situación de aprendizaje, qué competencias y objetivos van a llevarse a cabo, y luego pues la estructura que nos pide el Departamento de Educación, que son las actividades de motivación, de desarrollo y de síntesis, para terminar pues con un poquito cuáles son las conclusiones que saco de esta situación de aprendizaje. No lo he comentado, creo, pero está ambientada en cuarto de la ESO, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí tenemos ciertos problemas a la hora de situar esta situación de aprendizaje dentro de lo que sería una programación oficial, porque es para mí excesivo dedicarle todas estas sesiones al tema de la industria, pero creo que es interesante para vosotros poder coger alguna de las actividades con la que queráis trabajar este proceso de industrialización, e incluso creo que se podría dar alguna actividad para segundo de bachillerato en la asignatura de geografía. Entonces, no me quiero exceder demasiado con el tema de las competencias, pero ya sabéis que tenemos 9 competencias en ciencias sociales. Aquí, básicamente, he seleccionado estas 2. La primera, evidentemente, es el uso de fuentes, que quizás sea la más importante para mí en la cuestión de ciencias sociales, porque sin saber leerlas es muy complicado que los alumnos puedan entender de primera mano algún tipo de contenido después. Y luego he seleccionado la 5, que es básicamente analizar de forma crítica los mecanismos que han regulado la vida de las sociedades a lo largo de la historia hasta la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Pues porque creo que, en buena medida, nuestra sociedad es muy heredera tanto del franquismo como de la industrialización, y entonces hay que tratar este tipo de competencias. Evidentemente, durante la situación de aprendizaje se trabajan otras competencias, pero, tal y como marca el Departamento de Educación, yo he seleccionado estas 2 porque son estas 2 las que evalúo. Entonces, esto es importante que como docentes lo tengamos claro. Los objetivos. Bien, como decía, tengo ese miedo de ser formal, lo iré perdiendo a lo largo de la presentación, espero, pero quería comentaros también que los objetivos específicos que he tratado en la situación de aprendizaje se basan en unos conceptos, ¿no?, que tenemos que aprender o que queremos que los estudiantes aprendan durante la situación, y sobre todo cómo vamos a hacer que los estudiantes aprendan o lleguen a estos objetivos, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues he situado que interpretar los cambios en política económica a través de cómo, pues a través de la lectura de gráficas, mapas, fuentes escritas mediante las actividades del dossier, ¿vale? El número 2 es elaborar un mapa digital, que también está recogido en el dossier, a través de que nos señale las empresas y las provincias capitales en la industrialización durante el franquismo de los años 50 y 60. Y, en tercer lugar, presentar un proyecto en diferentes formatos que profundicen las condiciones de vida de los obreros y las huelgas industriales de los años 60 y 70. ¿Sí? Entonces, en cuanto a metodología, vamos a ver, yo considero que, tal y como tenemos al alumnado hoy en día, es muy difícil dar explicaciones que duren más de 10-15 minutos.
Entonces, yo lo que hago siempre es intentar que bueno, siempre no, cuando lo veo que es adecuado, porque evidentemente actividades hay de todo tipo, pero digamos que es la línea general que sigo. Intentar que los estudiantes piensen primero, que formulen sus propias hipótesis y que luego, mediante una explicación que viene soportada por otro tipo de fuentes que, digamos, vamos a intentar que esas fuentes vayan en la línea de lo que defiende el profesor para dejarnos de aquello de no, esa es la opinión del profesor, esa es la opinión del alumno y caer en el relativismo de mi opinión es distinta y punto. No, yo lo que trato es de que cuando voy a refutar a ese estudiante haya una fuente detrás que explique por qué le estoy refutando, ¿no? Y sobre todo cómo vamos a evaluar todo este tipo de intervenciones y cómo vamos a evaluar lo que va a ser la evaluación formativa y formadora, ¿no? Lo vamos a hacer a partir de registrar la participación de los estudiantes, de un dossier de aprendizaje en el cual se recogen las actividades que vamos a ir haciendo. Estas actividades veréis que son un poquito complicadas, es decir, yo busco que se equivoquen haciendo las actividades y que las conclusiones las saquemos un poquito entre todos y vean por qué estas ideas previas son erróneas, con qué tipo de explicaciones nos podemos quedar, con cuáles no, y veréis que al principio, un poco como decía la línea de Aurora, no podemos dejar que los estudiantes interpreten o hagan un proyecto sin haber metido algo de contenido, porque si no, evidentemente, nos pueden salir cosas que son totalmente ahistóricas, que para literatura pueden estar muy bien, pero no es nuestra asignatura. Y luego ya, pues yo siempre pongo una prueba escrita. ¿Es tradicional? Sí. ¿No se puede decir examen? No. Es el eufemismo que utilizo, que nos recomienda el departamento para poner a los estudiantes un poquito a prueba. ¿Por qué? Pues sencillamente porque con la digitalización, con los trabajos en grupo, es muy difícil saber hasta qué punto el estudiante ha podido aprender aquello que se le ha solicitado en el producto final. Luego, sí que es verdad que utilizo agrupaciones múltiples, pueden ser tanto actividades individuales como por parejas como por grupo, e incluso, pues lo que decíamos, el grupo clase entero para aportar conclusiones y sacar alguna de... bueno, explicar sus propias opiniones y sacar las conclusiones que serían para ciencias sociales. Entonces, vamos a empezar con una actividad de motivación, veréis que suavecita, ¿sí? Empezamos con algo muy visual, ¿vale? Spain is different, visit Spain, ¿vale? Esto es un cartel de propaganda del turismo muy visual con sus jinetes y sus señoras vestidas a gitana. Entonces esto lo que buscamos es, ¡pam!, hay un eslogan fácil, rápido y corto y que los estudiantes piensen si esto es así o no, ¿no? Entonces empezamos con una descripción tranquila, ¿no?, de qué es lo que veis en el cartel y luego ya empezamos a intentar que el alumno saque por qué se está vendiendo España como algo diferente, ¿no? Entonces, lo que proponemos aquí básicamente es qué diferencias existen entre la España de mitad del siglo XX hacia adelante y cómo van a ser estas diferencias. Es decir, ¿vamos a ir en un camino de divergencia hacia el resto de Europa o vamos a ir convergiendo con ellos? ¿Nos hemos ido acercando al resto de Europa? Entonces, aquí ya entramos un poquito en lo que serían el contenido un poquito más duro para estudiar esta convergencia, ¿no? Aquí lo que vemos es una población, el sector de población ocupado en Francia y en España, ¿no? Y lo que podemos ver aquí, tanto las preguntas como las gráficas nos incitan, es cómo ha habido un descenso brutal en el peso de la agricultura y cómo se ha ido sustituyendo primero por el tema industrial y posteriormente por el sector servicios. Es una gráfica que nos indica pues, que cada vez España tiende a converger con el modelo de desarrollo económico de un país vecino como es Francia, ¿no? Entonces, a partir de aquí, yo creo que, por falta de tiempo, no voy a analizar todas las preguntas que he situado, pero sí que me gustaría que os fijaseis un poquito más en el último, que dice, ¿qué recursos debían movilizarse hacia la industria y de dónde provenían? ¿Vale? Básicamente, capital y trabajo, ¿no? Vamos a estudiar primero el tema del capital y vamos a intentar entender por qué o cómo se realiza, mejor dicho, también este paso hacia la industrialización. Y para ello he colocado aquí pues dos fuentes de entrevistas o discursos de Franco, ¿no? Que básicamente lo que nos señalan, en el primer discurso en negrita podéis leer que España hará una política económica y comercial más realista, pero que a la vez dice,
sin violentar los resortes naturales, vertiente ecologista, sin caer en dependencias extranjeras de ninguna clase, y puedo anunciar que España se bastará a sí misma completamente en el orden a las industrias de guerra y que podríamos llamar un milagro. Vale. Estas entrevistas del año 38 es cuando se propone la autarquía. ¿Qué pasa? Que el generalísimo, unos añitos más tarde, se da de frente con la realidad. ¿Vale? ¿Qué pasa? Pues aquí veis un discurso del año 52, en el cual él ya dice que llegamos con un respetable retraso en nuestra industrialización, nuestra demografía nos impone cada día el aumento de la producción, la creación de nuevas fuentes de trabajo, y todo esto que antes se sustituía por lo producido en nuestra propia patria, hoy hay que comprarlo al extranjero, producirlo en nuestra nación, impulsando la industria. Ello ha constituido el primer paso de nuestra industrialización, pero ya vemos que el discurso está cambiando, ya no ha sido posible el milagro, vamos a intentar abrirnos un poquito más a que vengan fuentes financieras del exterior. ¿Vale? Y esto no lo digo yo, es así, ¿no? Vemos cómo a partir de los años 50 existen los primeros contactos con el FMI y el Banco Mundial, ¿no? Y cómo a partir de aquí se adquirirá la plena participación en el 58 de España dentro de estas dinámicas de industria. ¿No? Lo que queremos señalar aquí básicamente es cómo pasamos de una autarquía a un modelo industrial que ya es, en cierta medida, y va a ser cada vez más dependiente del exterior. Entonces, hablábamos un poquito de cómo se iba a producir a nivel de capital, ahora vamos a hablar un poquito a nivel de trabajo, ¿no? Aquí lo que he querido colocar también para que los alumnos empiecen a ver la relación de los dos mapas es un top 5 de provincias con el saldo migratorio negativo, ¿no? Aquí tenemos en primer lugar Badajoz, Jaén, Córdoba, Cáceres y el saldo negativo de migrantes, inmigrantes menos emigrantes, perdón. Sí, correcto, inmigrantes menos emigrantes. Entonces, aquí tenemos 5 provincias, ¿no? Y al lado he situado un mapa que, bueno, yo siempre le digo a Javier que para enseñar uno tiene que recordar un poquito cómo ha aprendido las cosas. Entonces yo le guardo mucho cariño a este libro de Malefakis, que es un clásico, pero que, como hemos dicho anteriormente, a veces hay que tirar de clásicos. Él explica cómo hay una división en España de grandes masas de trabajadores que no tienen propiedad de la tierra. Si os fijáis, 4 de las 5 provincias que están perdiendo población son provincias en las cuales la mano de obra agrícola no es propietaria de la tierra, es decir, son jornaleros. Evidentemente hay correlación y hay causalidad, pero también hay que enseñar que no es todo unicausal, sino que también hay otros factores que van a determinar ese movimiento migratorio, aunque digamos que este es uno de los más importantes. Otros márgenes me refiero con baja mecanización de la tierra, baja productividad de la tierra aunque haya mecanización, si hay industria o no en la provincia en la que estoy trabajando en el sector agrícola. Entonces es multicausal, pero a mí ya me interesa que vean que, ostras, la migración no realmente se produce cuando no hay propiedad. No solamente, pero es un factor importante. Entonces, a partir de aquí, hemos visto el tema de trabajo, vamos a ir al tema de dónde estamos situando las industrias. Para esto, he escogido también un libro de Jordi Catalán, ¿sí? Es un libro que es puramente de divulgación. Veréis que si alguien lo trastea, que se llama El Gran Viaje, es un libro que tiene muchísimas fotos y los textos duran entre periodo y periodo unas 10 páginas. Entonces, esto es ideal para trabajar con los estudiantes porque si le hacemos leer el libro entero, obviamente, o una etapa, se pueden cansar, pero lo que vamos a hacer es dividir a los estudiantes en los sectores que nos interesa estudiar, ¿no? He puesto aquí petróleo y energía, aeronáutica, siderurgia, ¿no? Y cada uno se tiene que fijar en estos periodos de la dictadura en esta industria específica. A partir de aquí se va a realizar 2 mapas colectivos, uno de los periodos que habla Jordi Catalán, que es el abandono de la autarquía, y otro que va a ser lo que él llama España del desarrollismo con esas épocas, ¿no? Aquí, ¿qué podemos distinguir? Pues evidentemente dónde están situadas las industrias más importantes de toda España, cuáles son, ¿no? Qué diferencias hay entre la industria de los años 50 y la de los años 60. Vemos que la mayoría son industria, digamos, lo que llamamos pesada, y que poco a poco se van a ir derivando un poquito más a lo que son los bienes de consumo, ¿sí? Evidentemente, pues hay ya nombres que nos suenan, ¿no? Aquí tenemos a Amancio Ortega, tenemos la SEAT
en el caso de Barcelona, incluso también tenemos pues Bultaco, Montesa, marcas que a los estudiantes les pueden llegar a sonar, ¿no? Mercadona, si no me equivoco, debe estar por aquí también, sí, Gallina Blanca, etcétera, etcétera. Entonces es básicamente para que ellos tengan una radiografía de las industrias que son históricas en este país, de alguna manera, y que han ido construyendo la España del desarrollismo, la España industrial, ¿no? Más cositas, pues aquí tenemos las preguntas a nivel más colectivo, de las cuales sacamos las conclusiones a nivel grupal, ¿sí? He incluido 3 etapas, he puesto 3 etapas aquí porque hay una etapa final que no sé si nos interesa tratar o no en este periodo, va del 73 al 80, pero bueno, también puede ser interesante para que los estudiantes la valoren en los años de la transición, ¿no? Y entonces la pregunta final aquí sería ¿en qué provincias o regiones de las comunidades autónomas se acumulan las industrias? Vale. Y aquí vienen las conclusiones, ¿no? Veíamos anteriormente el tema de la propiedad de la tierra, ¿no? Y vemos aquí de nuevo el top 5 de regiones que están perdiendo población y el top 5 de provincias que están ganando población. Si nos fijamos en las provincias que están señaladas, son las provincias industriales, ¿no? Esa es la manera que yo busco que los estudiantes saquen estas conclusiones. De igual manera, sé que es una excepción. En SEAT la mayoría de trabajadores, si no me equivoco, eran sevillanos. Existen excepciones, pero también me gusta señalar un poquito el tema de la región occidental de Andalucía, que no aparece en el top 5 de provincias que pierden población, porque vemos también como hay una capa industrial bastante desarrollada en esas regiones. Otras herramientas que utilizo para trabajar despegues económicos, ya sea de España o de otros países. No sé si conocéis el Atlas Economic of Complexity. Básicamente es una herramienta que ha desarrollado Harvard, en la cual tú puedes buscar el volumen de exportaciones de cada país. En el caso de España es desde el año 62, qué tipo de productos exportan y hacia dónde lo exportan, ¿vale? Aquí he querido exponer esta herramienta porque es muy relevante, ¿no? Vemos como en el año 62 todavía España es un país que exporta la mayoría de materias de origen agrícola. Veis que aquí tenemos naranjas, ¿sí? Frutos secos, incluso el famoso aceite de oliva, pero ya vemos como la situación en 1977 es completamente distinta, ¿sí? Vemos como ya somos exportadores en cemento, somos exportadores en barras de acero, somos exportadores, nuestra mayor exportación son vehículos vehículos de transporte a nivel privado, ¿no? Son coches, motos, etcétera, y por último, y también tenemos el tema de los astilleros, barcos también son la mayoría de nuestras exportaciones. Entonces es una buena herramienta para fácilmente entender esta evolución que ha habido en España a nivel industrial. Luego, aquí, claro, ¿qué nos encontramos aquí? No sé si conocéis a Leandro Prados de la Escosura, es quizá el historiador económico con más prestigio dentro de este país. La verdad que tiene unas series del PIB y PIB por cápita que yo no controlo mucho, pero los entendidos dicen que son las más rigurosas de todos los historiadores económicos. Y claro, ¿qué nos enseña aquí Leandro Prados de la Escosura? Es un liberal, ¿vale? Entonces, quiero decir, él, en su explicación, aquí cuando me enseñó la gráfica en una conferencia del máster, lo primero que dijo es: cuando hay más libertad económica, hay más crecimiento del PIB. Yo no lo pondré en duda, obviamente, pero lo que sí se trata es de, bueno, ese crecimiento del PIB, ¿cómo se traduce? ¿Sí? Cuando está creciendo el PIB, encontramos que la gran masa de trabajadores españoles han mejorado sus condiciones de vida. Esa es la pregunta que yo me hago y que hay que hacerle a los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Investigar, ¿no? Aquí tenéis una fuente que es memoria.cat. Yo básicamente he escogido 4 piezas que me parecen, digamos, muy descriptivas de la situación de los trabajadores en España, ¿sí? Esta investigación la vamos a hacer centrada en las huelgas previas a los años 60, que es donde ellos tienen más información. Y, claro, luego, como decíamos, las fotos a veces o los carteles son testimoniales, no. Lo que les hago es que busquen este tipo de incentivos que tienen los trabajadores y luego que lo comparen con el cartel propagandístico en la izquierda, que está sacado del libro de Carmen Molineros, que no, es solo Carmen Molinero, 2004, y no recuerdo, es la captación de las masas por el régimen, etc. ¿No? Entonces vemos aquí cómo ya nos están vendiendo una imagen completamente distinta a la de la realidad, un trabajador industrial y un agricultor dándose la mano, teniendo en común
la devoción al régimen, ¿no? Cuando la situación es completamente distinta, ¿no? Y aquí, pues bueno, he puesto un par de gráficas que ilustran bien el tema de los beneficios industriales, los beneficios de las empresas, cómo van creciendo en el caso de la gráfica de vuestra izquierda, ¿no? Y a la vez el salario de los trabajadores real y nominal, como pues no, de hecho decrece en algún momento. Y también he querido incluir aquí la evolución de los ingresos públicos, ¿no? Vemos como en el año 70 España todavía está muy por debajo del resto de países europeos. Problema aquí, no sé si lo veis, ¿dónde están los años 60, Dani? Pues esa es una pregunta que yo os lanzo a vosotros. No he conseguido encontrar fuentes realmente fiables fiables sí, de manera clara, explícita, enseñan a los estudiantes una gráfica de salarios reales y nominales. Sé que había el anuario de BBVA, que tiene una serie de salarios históricos en el web, lo han retirado, y sé que hay un estudio interesantísimo de diferencias entre salarios masculinos y femeninos durante la época franquista y que previamente había recogido los salarios reales, pero yo no he conseguido sacar esa gráfica con una fuente fiable. Sí que Edad y Vida presenta hasta, bueno, sí, la he encontrado, pero no de un estudio que sea riguroso y que a la vez sea claro para exponerlo a los estudiantes, o sea que os he mandado deberes. Si alguien lo encuentra, ya sabe que me lo puede comentar, porque yo lo agradecería un montón. Entonces, a partir de aquí, de la situación de los obreros, vamos a intentar que los estudiantes estudien primero pues, el caso de diferentes huelgas de trabajadores en Cataluña, y también, pues, como decía, ofrezco en las actividades una guía para la investigación. Es decir, que sepan qué es lo que tienen que investigar y no simplemente sumergirse en esa vorágine de Internet, ir sacando lo que puedan, que normalmente acaba siendo una respuesta de ChatGPT. Luego, lo que decíamos, encontramos un aumento en el número de huelgas y posteriormente siempre sintetizo toda esta información pues, en un cuadro resumen que explicita de manera no súper fiable, pero sí de manera más clara, la diferencia que hay entre las huelgas de los años 60 y 70. Y aquí llegamos entonces al proyecto, ¿vale? El proyecto de investigación, sí, efectivamente, soy un trabajador díscolo, aunque no se lo digáis a mi instituto, es que a los estudiantes hagan una huelga, ¿vale?, que ya estaría bien que los profesores hiciéramos alguna también de vez en cuando, sobre los años 60 y 70. Aquí mi archivero me ha confundido, Andrea, he puesto 1971, ya lo cambiaré a 78, una cosa que se ha aprendido. Entonces, a partir de aquí, en este proyecto, lo que buscamos es que los estudiantes adquieran diferentes roles dentro de lo que sería una huelga, ¿no? Que haya trabajadores que defienden la huelga, trabajadores que se oponen, empresarios, representantes del gobierno franquista, periodistas, policías encargados de mantener el orden, etc. Y aquí es donde entra, de nuevo, la programación, que es un proyecto diseñado a partir del diseño universal del aprendizaje, en el cual yo voy a evaluar las mismas 5 competencias a todos los estudiantes, pero les voy a permitir que lo hagan de manera diferente, ¿sí? Esto a partir ya de los intereses, capacidades de los estudiantes y motivaciones. Entonces, aquí encontramos, lo que he intentado situar es referencias de cada uno de los proyectos para que los estudiantes tengan algo a que acogerse, ¿sí? No decir, no, tenéis que hacer un cartel propagandístico. Bueno, ya, ¿cómo se hace, Dani? Pues aquí lo que he ido poniendo pues, son ejemplos, el cartel propagandístico va con una octadilla, con un manifiesto, en los cuales se tienen que poner en la piel de los obreros. Tenéis aquí los criterios de evaluación, ¿sí?, que vamos a poner para esta situación, y luego las referencias pues, de otro tipo, de artículo periodístico. Aquí he encontrado varios problemas, sobre todo a nivel de privacidad. El Pueblo, por ejemplo, que es un periódico de franquistas, no está abierto. La Vanguardia hay que pagar. Entonces, aquí lo que he encontrado básicamente son boletines oficiales de la Unión General de Trabajadores, prensa que encuentras por Internet, como este caso de la columna del País Vasco, y la Ibérica sí que tiene números abiertos donde hay manifiestos que los estudiantes pueden leer. Luego, referencias a reportajes y entrevistas. Pues aquí me pasa un poquito lo mismo. En el Nodo, por ejemplo, no era habitual que haya una cobertura hacia las huelgas, entonces lo que hay que hacer un poco es tratar que los estudiantes se inspiren a partir de documentales que se han hecho a posteriori, ¿sí? La huelga de silencio, que ilustra la huelga de los mineros en Asturias en 1962, y otro caso, pues eso, es una entrevista a 2 huelguistas en el caso de Manresa,
¿vale? Que pueden los estudiantes encontrar en memoria.cat y se pueden inspirar o pueden ver cómo está armado el documental y la entrevista de esta manera. También, pues, podcast radiofónico, como han dicho mis compañeras, esto últimamente tira mucho. Como referencias, pues he encontrado una emisión de Radio Valladolid en la huelga de FASA de 1974, que además es un podcast comentado, y luego Radio España Independiente, que no sé si muchos de vosotros la conocéis, es una radio clandestina que, bueno, que realmente se llamó La Pirenaica por su situación dentro de la geografía española, y que hay algunos boletines de noticias transcritos a nivel de Internet. Y luego un álbum fotográfico, que esto ya es el más global, ¿vale? Que lo que se trata es de hacer un poquito mediante fotos, utilizando la aplicación Tiki-Toki, que es la que construye ejes cronológicos, mediante fotos puedan ir explicando la cuestión de cómo se van sucediendo las huelgas en España. Y por último, pues bueno, un poquito de las conclusiones de la exposición. Yo creo que, bueno, que está bien utilizar el DUA en las actividades del proyecto, pero sí que es verdad que me queda un poco cojo cuando tengo que meter una gráfica sobre sectores económicos para atender las necesidades de los estudiantes. Se hace difícil tratar de enseñar a alumnos que tienen TDAH o dislexia con este tipo de material, y entonces es una de las cosas que creo que es una debilidad. Luego, que es difícil, lo que hemos dicho, situar esta situación de aprendizaje dentro de lo que va a ser un currículum para secundaria. Y luego, pues que fortalezas y oportunidades, he puesto que considero que sí que es importante el desarrollo que se utiliza para aprender a leer, aprender a generar propias fuentes en ciencias sociales, y que luego que es el proyecto final ofrece pues un poquito de, digamos, adaptación a lo que son intereses y capacidades de los estudiantes. Y listo, muchísimas gracias por vuestra atención.